Dios le bendiga en esta hora. Hoy vamos a ver un sermón que le puse como título Cartas de Recomendación. En la antigüedad, como ahora, se solicitaban cartas de recomendación. Si usted va a un trabajo, le pueden pedir unas 2 referencias, 2 cartas de recomendación. Hay trabajos donde piden hasta 3, según el puesto que usted va a ocupar. Y en esa carta de recomendación, pues quieren saber algunas características suyas, si es responsable, algunas cuestiones así superficiales, pero de entrada pues a ellos les sirve para darse una idea si le dan ese puesto o no. Ya más adelante pues lo van a entrevistar y si es necesario pues le pueden psicometría y ya otras cuestiones más, varios filtros pasan, pero sí de entrada le pueden pedir 1, 2 o 3 cartas de recomendación. ¿Y qué es una carta de recomendación? Según el diccionario Biblia Todo, es un encargo, súplica que se hace a alguien poniendo algo a su cuidado y diligencia. También elogio de alguien para introducirlo con otra persona. Autoridad, representación o calidad por la que algo se hace más apreciable y digno de respeto. Así que eso sirve para sirve para si usted va a conseguir un trabajo. Y no solamente un trabajo, en otras cuestiones se piden las cartas de recomendación. Y hoy vamos a ver cartas de recomendación, pero vamos a ver bíblicamente. Y les voy a compartir un pasaje que nos habla de las cartas de recomendación. Dice en 2 de Corintios 3, del 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí Pablo está diciendo, otra vez nos vamos a recomendarnos a nosotros mismos, como diciendo Pablo, realmente no necesito de una carta de recomendación. Hay otras personas que sí necesitan. ¿Por qué decía Pablo que no necesitaba él una carta de recomendación? Porque él decía, nuestras cartas sois vosotros, dijo, nuestras cartas sois vosotros. Ustedes son nuestra carta de representación. Ustedes son cartas de Cristo. Dice, cartas de Cristo conocidas y leídas por todos los hombres. Ustedes avalan nuestro ministerio, como si dijera el apóstol Pablo. Los hombres ven sus vidas que fueron transformadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo una obra maravillosa en ustedes y la gente ve cómo fueron transformados, cómo fueron cambiando su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes son cartas de Cristo. Y ahora vámonos a Romanos 16. Romanos 16. Vamos a ver a un grupo de hermanos que son dignos de ser recomendados.
Dice aquí en el 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Dice, está recomendando a una hermana que se llama Febe. Febe dice aquí que era diaconisa. Por lo general, las diaconisas de los tiempos bíblicos se ocupaban de cuidar a los enfermos y ayudar a los pobres también. Así que esta hermana Febe era una servidora, era una persona que le gustaba servir. Y luego le dice, recíbanla en el Señor, como es digno los santos. Cuídenla, trátenla bien, sufran sus necesidades. Es una persona digna. Así que trátenla como creyentes en el amor de Cristo, todo eso. Y lo da la razón, porque ella ha ayudado a muchos. Aquí vemos una distinción de Febe. Ha ayudado a muchos. Y lo dice, y a mí mismo, también a mí mismo, por eso yo la recomiendo. Es una mujer digna. Así que hagan todo lo necesario para que esté bien, que nada le falte. Aquí vemos a esta mujer, Febe, recomendada por el apóstol Pablo. Dicen los teólogos que Febe probablemente fue la que llevó la carta allá a la iglesia. Entonces, vemos aquí una carta de recomendación. En una carta de recomendación, pues se dicen cosas buenas. Imagínese si usted le pide a alguien una carta de recomendación, va a un trabajo y le pone, no, pues sí lo conozco, hace 20 años que lo conozco, es un irresponsable, no se va a someter ahí a ustedes, y etcétera, etcétera. Pues la persona que va a enviar no le va a entregar la carta al que lo va a contratar, porque prácticamente no va a conseguir el trabajo con esa información. Entonces, una carta de recomendación es hablar bien de la persona, y aquí el apóstol Pablo está hablando bien de Febe y está resaltando algunas características, algunas actividades de la vida de ella. Y luego otros versículos, bueno, dice un versículo en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es que recibir. Esto estaba haciendo Febe. Era una persona bienaventurada. Ayudaba, servía a los necesitados. Y luego nos habla de otros personajes, yéndonos al versículo 2, versículo 3, dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Aquí nos habla de un matrimonio. Priscila y Aquila le dice que expusieron su vida por él. Se arriesgaron por el apóstol Pablo. Dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es algo complicado.
Nosotros podemos decir, yo doy la vida por ustedes. Decirlo, pues es fácil, un momento de sensibilidad uno puede decirlo. Pero ya en la mera hora, ya la cosa se pone un poco más complicado porque se necesita ser muy valiente. Se necesita amar mucho a esa persona. Se necesita tener dominio propio para poder dar la vida por alguien. Claro, tenemos el ejemplo más sublime, más grande que nuestro Señor que murió por nosotros. Pero aquí este matrimonio expuso su vida por el apóstol Pablo. Pero también eran colaboradores. Dice aquí que ellos saludan también a la iglesia de su casa. Ahí en su casa tenían una iglesia. 1 Corintios 16, 19, ahí dice también que tenía una iglesia en su casa. Entonces, estas personas este matrimonio eran personas que colaboraban con Pablo. ¿En qué colaboraban? Estaban metidos en la obra del Señor, en el extendimiento del reino de Él. Así que eran personas muy allegadas a Pablo, aparte tenían el mismo oficio, hacían carpas, y bueno, aquí hay un gran reconocimiento que Pablo hace a este matrimonio. Y luego aparte aquí se nos dice, en el 4, bueno, dice en el 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Dice, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo tenía el ministerio para los gentiles, ellos ayudaban a Pablo en ese ministerio y eran personas reconocidas, dicen todas las iglesias de los gentiles. ¿Cuántas iglesias había en aquella época? ¿Quién sabe? Pero eran personas conocidas y ellos estaban agradecidos con este matrimonio. Así que muy buenos elogios recibió de parte del apóstol Pablo. También vemos otro personaje. También en el versículo 5, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Dice, amado mío. ¿Qué está dando a entender el apóstol Pablo? Que tenía compañerismo con él, que lo conocía bien, que se relacionaba con él. Y luego resalta aquí, es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fue el primero que respondió al Evangelio. Fue el primero que fue tocado por Dios. Fue el primero que se arrepintió de esa región. El primero que conoció a Cristo. En el versículo 6 nos habla de otra persona. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí hace una distinción. María ha trabajado mucho entre vosotros, como diciendo, ustedes lo saben. Ustedes saben que ha trabajado mucho. Como diciendo, ¿para qué les cuento si ustedes saben? Saben que ella ha trabajado, saben lo que ella ha hecho. Dice en Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabajó mucho María. También nosotros podemos trabajar mucho para el Señor. Pero en este versículo, ¿qué nos dice? Luchando según la potencia de Él,
la cual actúa poderosamente en mí. Hay que trabajar para el Señor, así como María, mucho, pero en el poder de Dios, en la potencia del poder de Él, dice, la cual actúa poderosamente en mí. Que el Señor obre poderosamente en nosotros para que podamos trabajar mucho para Él y que haya también mucho fruto. Dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios jamás va a olvidar el trabajo que usted hace por Él. Aquí en este caso de María es una prueba. Se escribió que ella trabajó mucho para el Señor. ¿Y cuántas gente no hemos visto eso? Millones de personas hemos visto este pasaje a través de los años, de los siglos. Así que Dios no se olvida de lo que usted pueda hacer, cosas sencillas, cosas grandes, no importa, si aún un vaso con agua que usted dé, el Señor se acuerda. Aunque los demás no se acuerden, aunque los demás digan, hiciste aquello, no sabía, pero al Señor no se le pasa nada, no pasa inadvertido aquí. En el versículo 7 hay otros personajes. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Dice que aquí que fueron son sus parientes, pero dice compañeros de prisiones. El apóstol Pablo, sabemos por las escrituras que padeció muchas prisiones. Lo encarcelaron muchas veces y dice compañeros de prisiones. Seguramente, por lo que dice este versículo, ellos estuvieron en la cárcel con Pablo. Experimentaron el dolor de estar en una cárcel, de estar ahí y máxime que no eran malhechores, no eran personas que habían hecho algo malo a la sociedad, ningún delito. ¿Cuál era su delito? Hablar del amor de Jesús. Hablar de las buenas nuevas. Ese era el delito. Y hay mucha gente ahorita que está en cárceles, están en prisiones, porque dijeron que Jesucristo es el Señor, porque dijeron que Cristo es el Salvador. Están en prisiones, muchas mujeres y muchos hombres están en prisión por causa del Evangelio. Y el Señor quiere que nos acordemos de los prisioneros. Quiere el Señor que oremos por ellos. Y si podemos visitar a algunos de ellos, podemos hacerlo, debemos hacerlo. Hay iglesias que tienen ministerios en las cárceles. Dios bendiga a esas iglesias que tienen ministerios en las cárceles. Dice en Mateo 25:43. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo
y en la cárcel no me visitasteis. Aquí nos habla, bueno, está hablando de enfermos también, sin hogar, forasteros, pero también está hablando aquí y en la cárcel y no me visitaste. No debemos de olvidar a la gente que está en prisión, y mucho menos a los que son creyentes, a los que son de la familia de la fe. Hemos de orar por ellos, interceder por ellos, que Dios les dé fuerza, que Dios les dé ánimo, que no decaiga su fe, sino que se fortalezcan y perseveren hasta el final. Y lo dice aquí, dice, aparte de y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Así que ellos, Andrónico y Junias, eran personas que se ve por lo que está diciendo aquí, muy estimados entre los apóstoles, están involucrados apoyando a los apóstoles y están dando buen testimonio ante ellos y ante la gente. Esas cartas abiertas, sus vidas estaban reflejando eso. Lo dice, y que también fueron antes de mí. Pablo está diciendo, pues ellos eran antes, ellos se convirtieron al Señor antes. Así que podemos decir que Andrónico y Junias, pues no eran unos jovencitos, y tenían muchos años en el Evangelio. ¿Y qué nos muestra esto? Que no importa la edad. Si alguien tiene 80 años, 90 años, 100 años, no, pues puede hacer muchas cosas todavía. Porque en el Señor no existe la jubilación. Podemos seguir sirviendo al Señor, a lo mejor no de la misma manera cuando éramos jóvenes, pero podemos hacer algo. Esto un día se los compartí, no hace ni mucho, de un hermano que conocí. Ustedes recordarán, Pat Carter. Lo conocí en un campamento en Monterrey hace muchos años. Yo tenía como 17 años, así que hagan cuentas. Y ya estaba ya grande Pat Carter. No recuerdo qué edad tendría, pero yo digo que tendría más de 70 años. Yo andaba ya, para mí que andaba los 80 años, yo creo. Pero les decía en aquella ocasión que les compartí de él, ese entusiasmo, esa alegría de compartir, de alabar al Señor, de emocionarse cuando nos compartía, cuando nos enseñaba, y hasta saltaba y con una energía que yo estaba muy sorprendido. Decía, ¿cómo le hará este viejito? ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué ánimo tiene? Él tiene 17 años y estaba yo pues maravillado de ver a este hermano de edad muy avanzada hablando del Señor. En el versículo 8 nos habla de otro hermano. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Aquí no dice alguna cosa, no dice trabajó mucho, son colaboradores, otras cuestiones no dice, pero dice, hay una palabra que dice, amado mío en el Señor. Sabía quién era Amplias. Y seguramente si alguien estuviera ahí presente, le diría a Pablo, bueno, y oye, de los más pusiste. Pero
amplio, nomás le dijiste amado mío en el Señor, que nomás eso nomás eso. Seguramente Pablo diría más cosas, más características. Amado mío en el Señor, habla de que él tenía comunión con él. Otro personaje en el 9 dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Igual, Estaquis, amado mío, no dice algo, pero dice amado mío, comunión, compañerismo, relación con él, lo conocía como era él. Y hablando de Urbano, dice nuestro colaborador en Cristo Jesús. Un colaborador es alguien que está apoyándolo. No se puede trabajar en la viña del Señor solo. Se necesita colaboradores. Por ejemplo, yo necesitaba grabar estos sermones. Yo no sé cómo grabarlos, subirlos allá a YouTube, al Facebook, pues está más complicado. Pero yo puedo decirles que los hermanos Ricardo e Iris han colaborado conmigo todo este tiempo para grabar los sermones y subirlos a YouTube, y eso se invierte mucho tiempo. Ellos tienen que dejar cosas, a lo mejor, no sé, irse a pasear, o otras actividades que tienen ellos de trabajo, o simplemente quedarse en la casa. Ahora con este frío, pues se antoja quedarse ahí en la casa. Pero no, ellos decidieron colaborar conmigo para la grabación de estos sermones, lo cual lo agradezco, y me están apoyando. Aquí Pablo decía, es un colaborador de nosotros, es una persona que nos está ayudando. No podemos hacer todas las cosas nosotros. Necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. No somos sabelotodos, no somos sabelotodos, necesitamos la ayuda de los demás que colaboren con nosotros. Y otros hermanos necesitan de nuestra colaboración también para que podamos apoyarles. No hay, en la viña del Señor no existen los llaneros solitarios. Pablo no les dijo a ninguno de ellos, ¿saben qué? Yo tengo muchos dones, yo tengo muchas capacidades, no necesito que me ayuden, yo solo hago la obra. No, él necesitaba gente que le acompañara. Ahí en prisión hubo gente que lo acompañó, ya vimos ahorita los parientes y otros cristianos que no están aquí anotados, también estuvieron en prisiones con él, estuvieron apoyándolo. Es necesario, no somos superdotados. Y aquí Pablo sabía trabajar en equipo. Ellos sabían trabajar en equipo con él, trabajar al lado de él, cooperando con él en lo que fuera necesario para que el evangelio se extendiera. Así que él aquí da este reconocimiento a él, a Urbano. En el versículo 10 nos habla otro personaje. A ver qué les parece esta recomendación. A ver qué les parece. Todas me han gustado mucho, pero esta me gustó mucho. El versículo 10 dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aristóbulo, pues, no dice otra característica, pero igual. Tenía comunión con él, lo conocía,
pero en el caso de Apeles, dice aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo. Dice en 2 Corintios 11, 19. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La aprobación es una necesidad que tenemos los seres humanos. Desde niños necesitamos la aprobación. En todas las áreas. Si usted en la escuela, si el maestro le dice a usted como estudiante, te felicito, saliste muy bien. Yo tengo un maestro en matemáticas, me acuerdo, un maestro de matemáticas en el bachilleres. Nos hacían, en esa época, no sé cómo sea ahora, hacíamos los exámenes, por decirlo así, septiembre, y luego hacíamos examen de octubre, y luego después hacíamos la bimensual. Otra vez examen de septiembre y examen de octubre. Entonces se calificaba la individual con septiembre y octubre con octubre. Pero el maestro decía, bueno, si yo me sacaba un 6 en matemáticas en el mes de septiembre, me saqué un 6, y en la bimensual me sacaba un 8, decía el maestro, bueno, como te superaste, te voy a dejar el 8, no te voy a poner el 7. O si me sacaba un 7, un 6, no, un 6.5 no lo voy a poner. Te pongo el 7. Por una razón, porque te superaste. Entonces será un estímulo grande para los estudiantes. Aparte que un maestro excelente, mi mejor maestro de matemática que tuve. Muy buen maestro. Entonces, necesitamos ser aprobados. Pero, obviamente que no debemos de vivir de la aprobación de las personas. Pero por encima de toda aprobación de los hombres, la aprobación máxima es la aprobación del Señor. Porque aquí le dijo, aprobado en Cristo. O sea, la aprobación de Cristo no hay palabras para expresar lo maravilloso. Pues este hombre, este cristiano, tenía la aprobación de Cristo mismo. Por eso dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que no busquemos aunque necesitemos, mejor busquemos la aprobación de Cristo. Si nos aprueban, pues gloria a Dios, qué bueno, reciba esa aprobación. No tiene de malos. Si usted lo ascendieron del trabajo y alguien le dice, lo felicito, gracias, qué bueno, un logro o algo, qué bueno, gloria a Dios. No le vaya a decir, yo no necesito tu aprobación, con la de Cristo tengo, no. Se va a decir una grosería. No, gracias por esa aprobación, gracias. Pero busquemos la aprobación del Señor. Dice en 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que Dios nos apruebe. Qué maravilloso es. Vemos otro versículo en el versículo 11. Herodión dice, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Aquí igual, saludad a Herodión, mi pariente, persona cercana a mí, en Cristo y de sangre. No dice los otros adjetivos, pero se entiende que lo conoce y que es un cristiano confiable. Y luego ya dice,
saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Hace una distinción. Ustedes están en el camino. Ustedes están en el lugar correcto. Ustedes van caminando bien. Ustedes tienen comunión con Él, porque son seguidores de Cristo. Están en el Señor. Le pertenecen a Él. Así que es un muy buen halago. Están en el Señor. Y lo dice en el 12, otros personajes: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Igual, dice, trabajan en el Señor. Les gusta trabajar para el Señor. Ya hablé algo del trabajo anteriormente, y lo dice: saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y lo dice, la amada Pérsida, amada, cercanía, comunión, y luego hace el distintivo, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Dice, bueno, otro personaje, el versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo. Fíjese que Rufo, el papá de Rufo era Simón de Cirene. Este Simón de Cirene, acuérdense, fue el que obligaron para que cargara la cruz de Cristo. Cuando estaba viendo este versículo, estaba pensando qué influencia pudo haber ejercido Simón de Cirene sobre su hijo. Su hijo se hizo un seguidor de Cristo, y supongo que también Simón de Cirene, el que cargó la cruz de Cristo, seguramente también se hizo un seguidor de él. Dice aquí de Rufo, escogido en el Señor. Aquí una palabra, escogido en el Señor. Dice, o elegido. Dice en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está diciendo, tú eres un elegido de Dios, Rufo. Dios te escogió a ti. Te escogió a ti. Tú me perteneces. O sea, qué halago tan bonito, ¿no? Eres escogido de Dios. Tú eres un elegido de Dios. Dice en primera de Pedro 1:2, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Elegidos según la presencia de Dios. Es decir, que Dios tiene todo conocimiento, y Dios, desde antes de la fundación del mundo, lo había escogido. Dice en él, dice, y a su madre mía. Aquí no quiere decir que era su mamá literalmente. Seguramente lo había apoyado mucho a Pablo, y le tenía un cariño especial para que dijera, y a su madre y mía. O sea, le había como con ese respeto, con ese cariño, aunque no era de sangre, pero seguramente tenía una comunión muy bonita con ella, pues para que dijera este adjetivo, y a su madre y mía. Y luego aquí dice saludar, y luego ya da ya no pone así características de ellos. Dice saludad a
a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y luego dice el 15, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ya habla así de forma general, nada más los saluda. Quiero hacer unas preguntas. Pregúntese usted. Bueno, voy a hacer una pregunta. Si usted estuviera en esa época, así, ¿qué le hubiera gustado que Pablo le pusiera ahí? Si Pablo lo hubiera mencionado en la carta, ¿qué le hubiera gustado? Póngale ahí su nombre, amado, y póngale su nombre, colaborador, que ha trabajado mucho, escogido, aprobado por Dios, que está dispuesto a dar la vida por sus hermanos. ¿Qué le hubiera gustado a usted? ¿Ya la pensó? Pues ya, ¿verdad? Bueno, otra pregunta. Si usted estuviera en esa época, ¿qué cree que el apóstol Pablo le hubiera puesto? ¿Nos hubiera mencionado? Y si nos hubiera mencionado, ¿qué nos hubiera puesto el apóstol Pablo? Algunas características de los que están aquí. O de perdido, saludos a Fernando. Le pedí un saludo, bueno, me saludó. Bueno, aquí vimos un grupo de creyentes que dieron testimonio de lo que Cristo hizo en sus vidas. Y esas cartas de Cristo eran leídas por los hombres. Aquí Pablo menciona unas cosas, pero les puedo asegurar que ya tenían más cosas ellos, más que reflejar, reflejaban a Cristo. Pero más adelantito habla de un grupo, nomás que ese grupo no lo menciona. Bueno, no menciona nombres aquí. Dice el 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice otro grupo, ese grupo sí no conviene estar ahí. Y le está diciendo a ellos, pues tengan cuidado con ellos. No participen de las divisiones. No se hagan herejes como algunos de ellos, sino conserven la sana doctrina. Pues aquí está un grupo de hombres. ¿Qué ve la gente en nosotros? Dice que somos cartas de Cristo. ¿Qué verán? Primeramente, ¿qué ve la iglesia en nosotros? ¿Qué ve la gente en nosotros? Porque la gente dice que leída por todos los hombres. Bueno, pues que lo que vean de nosotros sea a Cristo, sea la obra de Cristo en nosotros. Que Dios vaya transformando nuestra vida para que así los hombres puedan decir, ha cambiado esta persona. Ya no es el mismo. Yo lo conocí tremendo. Hoy lo veo diferente. Hoy veo que hay un cambio en él. Hay una transformación en su vida.
Se ve Cristo en él. Refleja a Cristo. Se ve que va caminando con Cristo. Este no es un mero religioso, este es un cristiano de verdad. Una vez a una persona, un drogadicto, estaba drogado y se encontró un cristiano. Y le dijo ese drogadicto, le dijo a ese cristiano, a pesar que andaba pues no en muy buenas condiciones, le puso la mano en su hombro y le dijo, ¿sabes qué? Tú sí eres cristiano. Si me das testimonio de que eres cristiano. Ese drogadicto daba testimonio de ese creyente. Porque a un drogadicto le dijo que la gente pueda vernos y decir, ellos sí son cristianos, reflejan a Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito seas. Te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta hora, Señor, y pues dice tu palabra que somos cartas de Cristo, leídas por todos los hombres. Que cuando lean nuestra carta, vean a Cristo en nosotros. Que no seamos de tropiezo a nadie, Señor. Ni a cristianos, ni a no cristianos, a nadie, Señor. Que tu Espíritu Santo nos vaya transformando, Señor, para convertirnos, no en las personas que nosotros queremos ser, sino las personas que tú quieres que nos convirtamos. Ayúdanos, Señor. A muchos nos falta mucho por avanzar en esto. Otros van más adelantados que nosotros, pero habemos gente que nos falta muchísimo, Señor. Ayúdanos, Padre, a alabarte, a glorificarte, Señor. Me encanta esa de ser aprobado por ti. Me gusta mucho esa. Todas me gustaron, Señor, pero en lo personal, a mí me gustó más el que tú me apruebes. O la otra he escogido. Estas dos me gustaron muchísimo. A mí me gustó mucho, pues todas me gustaron, Señor. Pero esa me pegó más fuerte a mí en lo personal. Que el día de mañana Dios pueda decirme a mí, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y así mis hermanos, son personas que están escuchando este sermón, ellos podrán decir otra característica, otras más que no están aquí, Señor. Pero ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser esa persona que tú quieres que seamos. Gracias por Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.